Vayan abriendo sus Biblias en 1 Pedro capítulo 5. Estaba pensando en lo que estamos cantando al Señor y en verdad que un día nosotros vamos a encontrarnos con la realidad de que Él va a ser digno de toda gloria, toda honra, y vamos nosotros por la eternidad a cantarle. ¿Estamos listos para eso, hermanos? Ahora, mientras tanto, aquí en la tierra vamos a tener que prepararnos para ello. Y va a haber situaciones difíciles. ¿Cuántos creen que va a haber situaciones difíciles? Las va a haber. Así es que vamos a ver hoy la importancia de ejercitarnos en el sufrimiento. Ejercitarnos en el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Y en estos versículos vamos a considerar un paréntesis nada más. Los muchachos de high school pueden salir a su clase si ya están listos para que puedan considerar lo que Dios tiene para ustedes hoy. Y en este capítulo vamos a encontrar que el Señor, a través de Pedro, nos dice que debemos ejercitarnos para el sufrimiento. Y en particular, si tuviera que analizar esta clase de sufrimiento, nos vamos a dar cuenta de que es el sufrimiento que viene de parte del diablo, los ataques del diablo. ¿Alguna vez han enfrentado sufrimientos, ataques de parte del diablo? Lo que llamamos nosotros tentaciones. Bueno, leamos el texto y después vamos a analizar esto. Versículo 8 al 11 dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por un momento. Padre, que al contemplar tu palabra podamos entender qué es lo que implica ejercitarnos en el sufrimiento. Y Dios, enséñanos para que podamos ver claramente la importancia de resistir la tentación, sabiendo que tú vas a obrar tu perfecta voluntad de nosotros. Padre bueno, gracias por tu palabra y la oportunidad de leerla y estudiarla juntos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí, observen en el versículo 10, quiero mostrarles lo que el rebaño debe hacer. La Biblia dice que somos un rebaño. Y en el versículo 10 dice claramente: el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Dice, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a padecer por un poco de tiempo. Y es el sufrimiento que quiero compartirles. La palabra padecer implica sufrir. Y este sufrimiento viene de parte del diablo. Pero como hemos leído aquí en el 10, es un sufrimiento temporal. No es constante. Es algo que Dios también va a usar para que tú y yo estemos maduros. ¿Cuántos quieren madurar? Bien, la tentación que el diablo trae a tu vida y a la mía nos ayuda a madurar. Y otra cosa más. ¿Cuántos de ustedes quieren estar bajo el dominio completo de Dios? Que Dios los controle al 100%. ¿Quieren estar controlados por Dios? ¿Quieren dominio sobre sus vidas de parte de Dios? Bien, si es verdad, vamos a tener que ser tentados por el diablo. Y ahorita les voy a compartir en base a lo que dice el texto la importancia de esto. Pero vamos a analizar, vean conmigo el versículo 8 y 9, la tarea que tenemos ante este sufrimiento, el que viene de parte del diablo. ¿Cuál es la tarea? Tú y yo tenemos que ser responsables. Esta es nuestra tarea y el sufrimiento es inevitable. El diablo nos va a buscar, nos va a tentar, y la idea detrás del diablo es que tú y yo desobedezcamos a Dios, que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios, que tú y yo nos apartemos de Dios. Y lo va a hacer a través de la tentación, y la tentación es un engaño. ¿Qué es la tentación, hermanos? Un engaño. Y lo vamos a ver en un momento.
Pero quiero que vean la tarea. Si es que toma nota, esa es tu tarea y mi tarea. Y hay que considerarlo de esta manera. Primero, vean el versículo 8. Dice, sed sobrios. ¿Qué tenemos que ser, hermanos? Sobrios. Esa es tu tarea. Esa es mi tarea. Todos los días tenemos que ser sobrios. ¿Qué implica ser sobrio? ¿Alguna vez han escuchado el término o alguien decir en una fiesta especialmente, oh, este está bien ebrio? Ebrio es lo contrario a sobrio. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Una persona intoxicada que esté siempre sobria. Y es la realidad de esta frase. Esto para ti, para mí, obviamente no creo que estemos tomando o drogándonos. No hay ninguno aquí, ¿verdad? Y si veniste, pues bueno, un recordatorio. No debes tomar y no debes usar drogas. Eso es lógico porque afecta a tu salud. Pero hay otro tipo de ebriedad que puede conquistarnos. Y la Biblia dice aquí que tenemos que ser sobrios. Quiero leerte lo que la Nueva Versión Internacional dice. Si alguno de ustedes tiene esa Biblia, esa frase dice, vuelvan a su sano juicio. Vuelvan a su sano juicio. O sea, ser sobrio es tener un juicio sano. ¿Cómo podemos intoxicarnos tú y yo? Es un estado mental. Y de esta manera ocurre. Literalmente, cuando agarras las cervezas o el alcohol o las drogas, estás poniendo en tu cuerpo una sustancia que va a inhibir o va a obstaculizar tu manera de pensar. ¿Se han dado cuenta que una persona ebria o drogada empieza a hacer cosas que están fuera de juicio? Empieza a actuar de una manera rara, algo que normalmente no harías. ¿Por qué? Porque su proceso de pensar, su manera de analizar las cosas está siendo perturbada por las drogas o el alcohol y no va a razonar bien. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser sobrios espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Así como yo puedo tomar drogas o alcohol, algo que tú y yo podemos hacer como personas es empezar a practicar el pecado. Y bíblicamente lo que está diciendo la Biblia es de que el practicar el pecado es lo mismo que tomar drogas o alcohol. Cuando tú y yo empezamos a practicar el pecado, lo que va a pasar es que tu mente va a empezar a intoxicarse. Y vas a empezar a disfrutar el pecado como disfrutas el alcohol. Yo no sé si alguno de ustedes tomó en el pasado. Personalmente no he experimentado eso, ni drogas tampoco, gracias a Dios. Pero me he dado cuenta de que es algo que te encanta, te gusta y empiezas a hacerlo. Eventualmente tu cuerpo solo empieza a buscarlo y no puedes vivir más sin eso. Y lamentablemente toma control de tu mente y tu juicio es irrazonable. De la misma manera, ¿por qué tenemos que dejar de practicar el pecado? Porque el pecado va a intoxicar tu mente. Y va a llegar el punto en donde estás pecando tanto que tu mente está ya emborrachada de pecado y no vas a poder tener un juicio correcto delante de Dios. Esa es tu tarea y la mía. ¿Nos vamos a apartar del pecado, hermanos? Amén. Así como le decimos padres a nuestros hijos, no uses drogas, no tomes. ¿Qué nos debemos de decir a nosotros mismos? No peques. Amén. Te ves en el espejo, me veo en el espejo y tenemos que decirnos personalmente, no peques. Porque si pecas vas a inhibir tus 5 sentidos. Tenemos que mantenernos sobrios. Ahora, ¿se han fijado que es fácil tomar ventaja de una persona que está ebria? ¿Se han fijado? Es bien fácil, porque no está computando bien. De la misma manera, cuando tú y yo estamos en pecado y nuestra mente está intoxicada, el diablo te va a hacer pedazos. Porque no hay nada en ti que te esté llevando a razonar correctamente. Vas a quedar presa, voy a quedar preso. Así es que esta es la tarea. Número 1, tengo que ser sobrio. Segundo, ¿qué es la tarea? Ven el versículo 8. Dice, y velad. ¿Qué debemos hacer? Velar. La palabra velar quiere decir que tienes que estar alerto, tienes que estar en guardia.
Tienes que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, porque el enemigo anda rondando. No solo debo mantenerme alejado del pecado para que mi mente esté correcta, sino también tengo que estar alerta porque va a salir el enemigo en cualquier momento. Puedo pecar en cualquier momento si no estoy poniendo atención. Tienes que estar alerta. ¿Vamos a estar alerta, hermanos? Es como cuando te subes al auto. Cuando tú te subes al auto y vas a conducir, tienes que estar alerta. Asegura de que tus espejos estén correctos, tanto el de retrovisor como el de los lados. Tienes que asegurar que tu cinturón esté puesto. Y cuando vas manejando, tienes que ir pensando y tienes que estar alerta porque en cualquier momento puedes chocar o te pueden chocar. Y eso es estar alerta. Ahora, estamos hablando de ejercitarnos para el sufrimiento. El diablo, hermano, hermana, te está buscando. ¿Cuántos creen que los anda buscando? ¿Sí te anda buscando? Sí, y sabe tu dirección. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchos de nosotros sabemos el versículo. La carne es, ¿qué, hermanos? Débil. El espíritu está fuerte. ¿Cuántos quieren dejar de pecar? ¿Cuántos quieren dejar de pecar? Así con todo su corazón dices, amén. Yo daría todo lo que tengo por dejar de pecar. Yo también. O sea, el espíritu está dispuesto. Pero ¿qué pasa con la carne, hermanos? Por ejemplo, vamos a poner un pecadito que tenemos todos. Orar. ¿Es pecado no orar? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren orar todos los días? ¿Sí queremos? ¿Estamos dispuestos? ¿Vamos a orar? ¿Cuántos estamos orando? Ay, ahí está la cosa, ¿no es cierto? O sea, yo estoy dispuesto. Esta semana, es más, vamos a comenzar mañana porque ya es una nueva semana. Ahora sí, Señor, perdóname por lo que no he orado. Esta semana voy a orar 2 horas diarias. ¿Cuántos están dispuestos a orar 2 horas diarias, hermanos? Dije dispuestos, no que lo están haciendo. Dispuestos. ¿Sí? ¿El espíritu está listo? ¿Qué va a pasar mañana temprano? Hoy en la noche, no, mañana temprano a las 6 de la mañana voy a parar para orar, 6 a 8 voy a orar, de 8 a 9 voy a preparar para ir al trabajo, a las 9 voy a salir al trabajo, a las 10 voy a comenzar a trabajar. Cuando regrese a la casa, antes de dormir me voy a orar 1 hora también, porque Dios quiere que yo ore, lo voy a hacer. ¿Qué pasa mañana temprano? Suena la alarma a 6 de la mañana y dices, otros 5 minutos, otros 10 minutos, y te paras 10 para las 9, se acabó la oración. ¿Están conmigo? Y así pasa el lunes y luego el martes y miércoles. ¿Qué nos damos cuenta, hermanos? Que a la verdad el espíritu está fuerte, pero la carne es débil. Ahora podemos llevar eso, escalarlo a los pecados que nos encantan. Pero Dios dice, tienes que velar y tienes que orar para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tienes que estar alerta. Porque la carne te va a vencer si no tienes cuidado. Y es una tarea de todos los días. Si suena la alarma a las 6 de la mañana, tienes que vencer la carne. Cuando dice 5 minutos más la carne, tú tienes que estar, ¿qué? Alerta. Es como si sonara la alarma en rojo. ¡Tú, tú, tú! Tienes que salir, ¿qué? Corriendo. Sal corriendo, ponte de rodillas y cumple la responsabilidad que tenemos de orar todos los días delante de Dios. ¿Acaso no? Vean conmigo ahí en sus Biblias, capítulo 5, versículos 6 y 7. En esto de velar, quiero pedirte que consideremos lo que Jesús dijo, vela y ora para que no caigas en la tentación. Vean lo que dice el versículo 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Eso es, tengo que orar, tengo que conectarme con Dios. Entonces, yo sé que mi carne es débil, yo sé que mañana puedo pecar porque me encanta pecar, soy un pecador,
Pero Dios dice, tienes que mantenerte sobrio, deja de pecar, tienes que estar alerta. ¿Cómo puedo estar alerta? Levantándome, hablando con Dios todos los días, diciendo, Señor, quiero estar bajo tu poderosa mano, para que tú me exaltes cuando fuere tiempo. Yo no quiero estar en la tentación, quiero que me saques de ahí y me pongas en otra situación. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad que tengo es ese pecado que tanto me gusta. Y es la ansiedad que a veces me invade. Porque el diablo viene y me lo pone enfrente y me dice, mira, ¿qué te parece? Está buena la idea, ¿no? ¿Por qué no? Además, Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué no pecas hoy? Mañana Él te perdona. Es más, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No hay por qué tener problema. ¿Verdad que sí? Y el diablo empieza a hacer de las suyas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner esa ansiedad. Lo que me empieza a pasar cuando estoy enfrente de la tentación, me empieza a hormiguear todo el cuerpo, porque sé que estoy en peligro. Todos los días, antes de estar en esa situación, se lo pongo al Señor, tu mano sobre mi vida, Padre, ten cuidado de mí. Amén. Ok, veamos el versículo 9. Tengo que ser sobrio, tengo que estar alerta, pero observen el versículo 9. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué tengo que hacer? Resistir firmes en la fe. La palabra resistir, hermanos, quiere decir que te defiendas, que resistas el ataque, que te opongas al ataque. Entonces, funciona de esta manera. Yo sé que hay un sufrimiento que el diablo va a traer a mi vida llamado tentación para que yo peque contra Dios. Tengo que mantenerme alejado de cualquier pecado que yo pueda practicar para que mi mente esté sobria y pueda pensar correctamente. Debo estar velando y orando. Eso es estar alerta. Señor, por favor, que hoy no venga el diablo a tentarme, y si viene, ayúdame a resistir. Voy a pelear contra eso. Voy a luchar contra lo que el diablo quiera poner en mi corazón. Porque recuerda, lo que el diablo está haciendo es buscando destruirte. Pero quiero que noten cómo se resiste. Nota en el versículo 9. Resistid firmes ¿en qué, hermanos? ¿En qué? En la fe. Ok, aquí viene la cosa, hermanos, porque algunos piensan que la fe es algo mágico. Es algo que yo tengo que me va a ayudar. Como cuando decimos, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga ¿quién? Jesús. ¿Alguna vez lo hicieron? Cuando éramos chicos nosotros, el baño no estaba dentro de la casa, estaba como a 3 cuadras de la casa. Se hacía como 3 cuadras para nosotros. Estaba a la distancia de la casa. ¿Se acuerdan de esos baños que nuestros padres hacían afuera de la casa? Un agujero y todo ese rollo. Y nosotros teníamos miedo, porque era un agujero. Y ponía la taza nada más ahí, no había para bajarle, ahí caía hasta el fondo. Y luego te asomabas cuando eras chiquito y decías, uff. Y la noche nos daba ganas de ir al baño y nos daba miedo, porque el puro pensar, sentarte ahí, ¿qué tal si sale una mano y te jala para abajo, no? Y uno es supersticioso, ¿no? Y entonces nosotros salíamos y íbamos con la cruz en la mano, o a veces nos llevábamos la Biblia. Era nuestro amuleto de buena suerte y protección contra los demonios. O la famosa frase, ¿no? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y es lo que decíamos antes de entrar al baño. Y entonces, nosotros como cristianos muchas veces pensamos que cuando dice aquí resisten la fe, parece ser como que si tú y yo tenemos algo mágico en nosotros que nos va a ayudar a resistir. Cuando dice ahí, hermanos, la fe, no es mi capacidad de creer que voy a poder contra el diablo. Mira, tú y yo no podemos contra el diablo. ¿Estamos juntos? No vamos a vencer al diablo tú y yo solos. La sangre de Cristo vence al diablo y venció al diablo. Jesús puede vencer al diablo, Dios puede vencer al diablo, pero tú y yo no somos partido para el diablo. Por lo tanto, no hay nada mágico en ti que pueda ayudarte. Pero observa lo que dice ahí, la fe. ¿Qué es la fe? Cuando dice la fe, hermanos, está hablando de la Biblia. Esta es mi fe.
Si tú me preguntas, muéstrame tu fe, ¿qué es lo que tú crees? Aquí está. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es lo que yo creo. Esta es mi fe. Esa es la fe con la cual yo debo resistir. ¿Dónde vimos eso? Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? Está siendo tentado por el diablo. ¿Cómo le respondió Jesús? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Traía su crucifijo Jesús para buena suerte? No, hermanos. El diablo empezó a tentar a Jesús y Jesús lo venció con la palabra de Dios. Si ustedes leen la historia, cada vez que Jesús resistía al diablo, lo resistía con versículos de la Biblia, hermanos. Y no eran versículos del Nuevo Testamento, eran versículos del Antiguo Testamento, Deuteronomio en particular. Entonces, Jesús está mostrándonos prácticamente cómo se ve. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Resistir firmes en la fe quiere decir que tú y yo debemos estar leyendo la Biblia todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. Velar implica orar. Resistir implica leer la Biblia. Y mira cómo es el diablo de astuto, hermano. ¿Qué es lo que el diablo va a buscar en ti y en mí? Que dejes de orar y que dejes de leer tu Biblia. Porque esas son las dos armas que tú y yo tenemos para vencer cualquier tentación. ¿Estamos claros, hermanos? Mira, yo te puedo decir algo con toda honestidad. ¿Cuándo yo en mi vida he pecado contra Dios? Cuando no estoy llorando y no estoy leyendo mi Biblia. Y estoy seguro de que todos aquí, cuando hemos pecado contra Dios, es porque hemos apartado nuestra vida de estas dos cosas, la oración y la palabra. Por eso es importante estar en la palabra. Dios dice, resiste al diablo con la palabra. Resiste en la fe. Así es que el diablo, ten cuidado. Porque el diablo te va a decir, tú no necesitas la Biblia, tú lo que necesitas son 12 pasos para salir de tus problemas. Tú lo que necesitas es consejería. Tú lo que necesitas es empezar a leer libros de superación personal, ir a Alcohólicos Anónimos o ver a un psiquiatra, etcétera, etcétera. Habla con el maestro, que hable con tus hijos, etcétera. Entonces, cuando un cristiano, hermanos, empieza a apartarse de la oración y de la palabra, es presa fácil del diablo. El diablo, créemelo, hermano, en base a lo que estamos leyendo, va a tomarte como una presa fácil. ¿Cuál es la tarea? Tengo que ser sobrio. No practiquemos el pecado para que nuestra mente esté limpia, sobria, no intoxicada. Segundo, tengo que velar. ¿Y cómo velo? Orando. Porque la oración me lleva siempre a estar, ¿qué? Alerta. Y tercero, tengo que resistir leyendo, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a resistir el momento de tentación, cuando tú la apliques. Veamos ahora el versículo 8 al 9 otra vez. Y quiero que vean la lucha que tenemos. Y esta lucha es contra el diablo. En el versículo 8, observen que dice, vuestro adversario, ¿quién, hermanos? ¿Quién? El diablo. ¿Y qué anda haciendo? Nota cómo Pedro lo compara. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Pregunta, cristianos, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién es? El diablo. Y lo que anda haciendo es buscando a quién devorar. ¿Quién de nosotros va a ser la próxima presa del diablo? ¿Quién de nosotros? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Ahora una cosa. Es verdad que en la tierra tenemos enemigos. Pero el enemigo número uno que tenemos es el diablo. Si hay problemas en tu hogar con tu esposa o tu esposo, ella no es el diablo. Actúan como diablos a veces, quizás desde tu perspectiva, pero no son el diablo. ¿Amén? Tu enemigo número uno es el diablo. Y puede usarlos a ellos. Y te puede usar a ti, me puede usar a mí.
Tus hijos no son el diablo tampoco, aunque actúan igual como si fueran demonios. Pero eso tiene que estar claro, hermanos. Tenemos que entender quién es el enemigo. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Job, y cuando tengan tiempo lean el libro de Job, es interesante porque ahí vemos cómo Dios interactúa con el diablo? Y en Job 1:7, Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y Satanás le responde y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué anda haciendo el diablo, hermanos? Se anda dando un tour por toda la ciudad. Anda cruising por tu barrio. Pasó a lo mejor esta mañana por tu casa. A lo mejor estaba en la cocina. Él anda rondando, hermanos. ¿Y qué es lo que pasó con Job? ¿Se acuerdan? Ahora pregunta, ¿Dios le permitió al diablo tentar a Job? ¿Sí? Lo bueno de todo esto es que Job salió, ¿qué? Victorioso. Él tuvo la victoria. El diablo es como un león, no es un león, pero es como un león. Ahora, ¿alguna vez han visto a un león comerse a alguien? Si no lo han visto, véanlo. Es interesante. Y cuando llegues a esa escena donde el león agarra a su presa, a mí me da mucho dolor cuando se comen a las cebras, porque las cebras siempre se ven bien bonitas. Y vi como un león corrió detrás de la cebra y se le colgó por la parte de atrás y le puso las garras y hizo que la cebra se doblara. Y eventualmente la cebra cae y después el león la pesca por el cuello. Y ya que la había pescado en el cuello, tú puedes ver cómo la pobre cebra está agonizando y el león, bien tranquilo, aferrado al cuello. No tiene que hacer absolutamente nada más que mantener su posición. Eventualmente, la cebra muere y ustedes saben lo que sigue, se va hacia donde está el estómago y empieza a hacer su banquete, ¿no? Empieza con el menudo. Y el león eventualmente empieza a agarrar pedazo tras pedazo del animal y empieza a comérselo. Y al final del día te das cuenta cómo queda el animal, queda hecho pedazos. Pedazos. Y es la idea que Dios quiere presentarte a ti y a mí. Él es el enemigo y está buscando hacerte pedazos. Está buscando hacerme pedazos. Y Él lo hace a través del engaño. ¿Cómo sabemos ello? Eva. ¿Acaso no dice la Biblia que la serpiente con su astucia engañó a Eva? La engañó. Y lamentablemente eso es lo que pasa. El diablo usa el engaño. Y la Biblia habla de que Eva fue engañada y sus sentidos fueron extraviados. Cuando ella empezó a mirar el pecado delante de ella, Dios le dijo, no comas de esto. Y ella lo empezó a observar, lo empezó a considerar, lo empezó a acariciar y eventualmente ese fruto de ese árbol era parte de su vida. Y ahí es cuando sus sentidos fueron extraviados y quedó en manos del diablo y el diablo la hizo pedazos. Pero algo bueno aquí, hermanos, vean el versículo 9. Y cuando digo algo bueno es porque nosotros podemos pensar acerca del diablo y lo horrible que él es como enemigo y adversario, y es un león que anda buscando devorarte, como león buscando devorarte. Pero nota lo que dice el versículo 9, en la parte final. Después de decirnos que resistamos, dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nota, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que está pasando aquí, hermanos, es de que Dios está aclarando que tu tentación y la mía no es algo fuera de este planeta. Es algo que es común. Mis problemas en cuestiones de el pecado y las tentaciones que el diablo puede traer,
ustedes también las viven. Y lo que ustedes viven, yo también lo vivo. Yo no puedo venir y decir, todo lo que me está pasando a mí es tan fuerte, es más allá de lo sobrenatural. Nadie en la vida ha experimentado una tentación como la mía. ¿Ustedes piensan que puedo decir yo eso en base a lo que estamos leyendo aquí, hermanos? No. Dice, los mismos padecimientos, las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos que el diablo trae a tu vida, cualquier persona en la tierra que ama a Dios las ha experimentado. Ahora, no debe sorprendernos, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, tú y yo vamos a ser tentados. ¿Quién te va a tentar? El diablo. Y esa tentación, alguien más la ha experimentado. Así es que no exageres. Ni digas, esto fue más allá de mis fuerzas. Nadie en la vida ha podido resistir contra esto. No, hermano. Lo que te está pasando a ti, alguien más lo ha pasado, alguien más lo ha vivido, alguien más ha tenido victoria sobre ello, tú puedes tener victoria. Pero ahora, ¿cuánto tiempo duran las tentaciones? Ven el versículo 10, hermanos. ¿Cuánto tiempo duran? Dice la Biblia, el versículo 10, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo, hermanos? Versículo 10. Después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Todos juntos, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la tentación? Un poco de tiempo. ¿Se acuerdan del dicho? No hay mal que dure, ¿qué? 100 años. Y algunos dicen, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Hermanos, no hay mal que dure 100 años. Y eso es verdad. Porque la tentación es realmente minuta. Es algo temporal. No dura todo el día, cada día. No dura toda la semana, cada semana. No dura todo el mes, cada mes. No dura todo el año, cada año. No dura toda la vida. ¿Cuántas tentaciones tuviste la semana pasada? ¿Cuántas vas a tener la semana que entra? No todos los días vas a ser tentado por el diablo, hermano. Ahora, que a veces tú y yo estamos incursionando en cosas de la carne, eso es otra cosa, hermanos. Estoy hablando de las tentaciones del diablo. Eso es un tema para otro día, pero hay varias maneras de cómo nosotros podemos caer en el pecado. No siempre debemos echarle la culpa al diablo. A veces somos nosotros solos. Pero el diablo, hermano, hermana, no te va a atacar todos los días. No te va a atacar todos los días. Y si lo llega a hacer, es un poco de tiempo. Quiero leerles 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Y quiero que anoten eso en sus corazones o en sus cuadernos, en sus Biblias. 1 Corintios 10:13 es importante, hermano, hermana, para entender esto. El diablo va a venir en un momento y se va a ir. No va a durar mucho. Es algo seguro. ¿Por qué? Nota lo que dice 1 Corintios 10:13. Escucha. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Para empezar, toda tentación que el diablo traiga contra ti va a ser en el plano humano. No necesitas ser super santo, Superman o Capitán América para poder vencer eso, hermano. Ni necesitas poderes especiales de parte de Dios para vencer la tentación del diablo. Todo va a ser en un plano, en un nivel humano. Y dice la Biblia, pero fiel es Dios. ¿Qué es Dios, hermanos? Fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Ok. Dice la Biblia, Dios es fiel y no dejará que seas tentado más de lo que podáis resistir. Tú y yo no podemos decir, es que esa tentación no la pude resistir. No, sí podía resistirla. Pero no fuiste sobrio, no estuviste alerta y no resististe con la palabra de Dios. Y dejaste que el enemigo, el diablo, te hiciera pedazos. Era solamente un poco de tiempo resistir, pero no resististe en ese poquito de tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? El diablo te hizo pedazos. Dios es fiel, hermano. ¿Lo es o no lo es? Lo es. Y Él no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes resistir, sino, dice la Biblia ahí en
1 Corintios 10:13, dará también juntamente con la tentación la salida. Pregunta, ¿toda tentación tiene salida, hermanos? Sí, no puedes decir, pastor, yo no vi la puerta. Seguro no la viste porque estabas tan intoxicado en el pecado que no viste la puerta. ¿Alguna vez han visto un borrachito tratando de salir y no encuentra la puerta y está enfrente de él? ¿No han visto eso, hermanos? Así es, ¿por qué? Porque está intoxicado. Y cuando estamos en el pecado, hermanos, no vemos la puerta que Dios tiene enfrente de nosotros. O no la queremos ver. Y dice que Él es fiel, te va a dar la puerta para que puedas resistir, soportar. Ahora la pregunta es, y esa es la pregunta del millón, ¿por qué Dios deja que el diablo te tiente? Imagínate Job. ¿Qué andaba haciendo de malo Job? Job era un buen hombre. De hecho, Dios lo dijo, era justo y perfecto, maduro en todos sus caminos. Tenía una hermosa familia, tenía posesiones, un buen negocio. Todo estaba cuadrando en su vida y de repente pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, pierde la salud y empieza el caos en su vida. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso en su vida? ¿Qué no sería hermoso, familia, si venimos a Cristo, que Dios quitara todas las tentaciones de enfrente de nosotros? ¿No sería hermoso eso, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, ojalá sea así fuera, ¿no? Pero ¿se han dado cuenta de que cuando vienes a Cristo, cuando vienes a Dios, más tentaciones hay? ¿Más problemas de parte del diablo vienen? ¿Por qué? Bueno, aquí está la respuesta. La respuesta está en el versículo 10 del capítulo 5 de 1 de Pedro aquí. Si alguien te pregunta, ¿por qué? ¿Qué hay de bueno detrás de la tentación? Bueno, aquí viene, hermanos. Madurez. ¿Qué está buscando Dios al permitir que el diablo te toque, hermanos? ¿O te tiente? Madurez. Ahorita lo vamos a ver claramente. Madurez. ¿Cuántos quieren ser maduros? Ahora, nota el versículo 11. En el versículo 11 dice la Biblia, a Él sea la gloria y el imperio. Biblia de las Américas dice dominio. Nueva Versión Internacional dice poder. Él tiene el imperio, el dominio, el poder por los siglos de los siglos. Él tiene el dominio de todo, hermanos. Aún el diablo está bajo el dominio de Dios. ¿Creemos que el diablo está bajo el dominio de Dios, hermanos? Sí. En Job, Dios le dio permiso al diablo para tocar a Job. ¿Se acuerdan cuando el diablo le sugiere a Dios que lo toque físicamente? Y Dios le dice, está bien, solamente no lo mates. Solamente no lo mates. Tócalo físicamente. Quítale sus posesiones. Quítale a sus hijos. Está bien. Te voy a dar permiso que hagas eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene el dominio, tiene el poder, tiene la autoridad. ¿Cuántos de ustedes quieren estar bajo el poder, el dominio y la autoridad de Dios? ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad queremos que Dios nos controle? Ok, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va Dios a lograr que tú y yo estemos bajo el absoluto control de Él? Siendo que somos humanos y tenemos una voluntad propia. ¿Se han dado cuenta que tenemos una voluntad propia? Ustedes están aquí porque quieren estar aquí. ¿O Dios los forzó a venir? ¿Dios les dio una patada por el trasero y los bajó de la cama? No, hermanos. Cada uno de nosotros decidió venir. ¿Por qué aceptaron a Cristo Jesús? Dios preparó todo antemano para que ustedes llegaran a tomar una decisión. Y tomaron la mejor decisión, al igual que yo. Y el punto aquí, hermanos, es de que Él quiere controlar tu vida. Dios quiere controlar tu vida y lo hace a través de la tentación. ¿Cómo? Mira lo que dice la Biblia. Vean el versículo 10. Esa es la obra que Dios va a hacer a través de las tentaciones, el sufrimiento que viene del diablo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, nota, mas el Dios de toda gracia. Por un lado dice, el diablo te quiere comer, destruir, despedazar. No te preocupes, por un momento nada más.
y estás en un buen club, todos están padeciendo eso. Pero Dios, más Dios, en otro lado, de otra manera, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, que eterna en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos están preparados para la gloria que viene? ¿Sabes que Dios va a glorificar nuestros cuerpos? Nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo santo, que no va a practicar el pecado más. Y vamos a estar en su gloria, esto es en su presencia. Eventualmente vamos a llegar, hermanos. Eventualmente vamos a dejar de pecar para siempre. Pero mientras estemos en este cuerpo tenemos que resistir, tenemos que velar, ser sobrios, porque el diablo anda como león rugiente. Y dice aquí, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, número 1, ¿qué va a ser el mismo, hermanos? ¿El mismo qué? Os perfeccione. Perfeccionar quiere decir restaurar. 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 Es como cuando Jesús iba caminando y vio a Jacobo y a Juan. Y dice la Biblia que ellos estaban remendando sus redes. Estaban perfeccionando sus redes, las estaban remendando, poniéndolas juntas otra vez para que pudieran funcionar. Porque la red en el proceso se rompe. Y la Biblia dice aquí que tú y yo estamos rotos. Hemos sido quebrados por el pecado en nuestra vida. Muchos de nosotros en la familia, como hijos, como padres, como esposos, estamos hechos pedazos por el pecado. ¿Y qué es lo que Dios hace, hermano? Él te llama, Él te salva, porque Él quiere restaurar tu vida, de una vida de pecado a una vida que deja de practicar el pecado. Quiere que tú y yo estemos alejados de todo, ¿qué, hermano? Pecado. Entonces, Dios dice, ok, Juanito se acercó a mí ahora, es mi hijo. Voy a tener que dejar al diablo que venga a la vida de Juanito, para que Juanito sea tentado. Pero yo confío de que Juanito va a obedecer mi palabra. Y mi palabra dice que él debe estar sobrio. Así es que cuando la tentación está enfrente de él, él tiene que ejercitar esa sobriedad. Debe rechazar practicar ese pecado. Tiene que estar velando. Voy a confiar de que Juanito, por el poder del Espíritu Santo que le he dado, va a estar velando en oración y va a estar leyendo su Biblia para que él pueda resistir esa tentación. Y cuando él resista esa tentación que tiene una puerta para que él corra, yo se la voy a dar, dice Dios, porque soy fiel. Y a través de esta tentación, Juanito va a ser sobrio, va a velar, va a resistir y va a correr por la puerta de salida y el diablo va a huir de su presencia. Y entonces Juanito va a ser ¿qué? Perfeccionado, va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque ya está aprendiendo cómo escapar de las garras del enemigo. A pesar de que es un pecador con una naturaleza pecaminosa, con una voluntad, pero ahora controlado por mí, es capaz de decir no al pecado cuando el diablo se lo pone enfrente. Pero ¿y si falla Dios, Juanito, en la primera? No importa, viene la segunda, y viene la tercera, y viene la cuarta, y después de la quinta, Juanito va a salir ¿qué? Victorioso, hermanos. ¿Amén? ¿Acaso no nos pasó así a nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros ya estamos en un nivel donde hay tantos pecados que hemos dejado de practicar? Tenemos luchas con otros. Pero mientras la tentación viene y la vencemos, y viene y la vencemos, y viene y la vencemos, hermanos, eventualmente vamos a dejar de practicar ¿qué? El pecado. Y vamos a ser restaurados. Vamos a hacer esa red que el Señor quiere que seamos para ser pescadores de hombres. Una vida restaurada siempre va a seducir a otra vida quebrantada para que venga a las manos de aquel que lo restauró. Esto es Cristo Jesús, hermanos. ¿Y cómo logra Dios eso en tu vida y en la mía? A través de la tentación. Porque saben, la tentación es una batalla entre el control del diablo y el control de Dios. Y cuando yo estoy enfrentando la tentación, o dejo que el diablo me controle o dejo que Dios me controle. Yo quiero que Dios me controle. Al resistir esta tentación,
soy perfeccionado y estoy bajo el control de Dios. Por eso es importante, hermanos, que Dios permita la tentación en nuestras vidas. Segundo, observa lo que dice el versículo 10. Él mismo os perfeccione, número 1, pero también Él mismo os afirme. Afirme. Afirmar, hermanos, es anclar algo de manera que esté sólido. ¿Cuántos quieren estar anclados en la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cómo Dios te va a afirmar? ¿Cómo Dios te va a hacer como cemento sólido? ¿Cómo Dios te va a usar como un ancla que no va a moverse para ningún lado? Dios lo hace a través de la tentación, hermano. Cuando tú estás venciendo la tentación una y otra vez, lo único que estás haciendo es como cuando a un poste le estás echando cemento y cemento y cemento y varilla y cemento y varilla, de manera que eventualmente ese poste va a ser inmovible, hermanos. Y una persona que está ejercitándose en este sufrimiento que el diablo trae, siendo sobrio, velando, resistiendo, eventualmente va a estar tan sólido en las cosas de Dios que nada ni nadie lo va a mover. Por eso Pablo dijo, de esto estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez me podrán separar del amor que he encontrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿ustedes piensan que Pablo no tuvo tentaciones? Hermano, un día vamos a analizar el tipo de mundo en el cual Pablo vivió, hermanos. Y cuando ustedes lo vean, es una película 3X, solo para adultos. Y Pablo caminó por esos lugares. Y Pablo enfrentó las tentaciones, hermanos, como no tienen idea. Ustedes y yo lo vemos en la Biblia como si fuera un hombre que caminó entre nubes y en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿no? No, hermanos. Pero él, resistiendo cada tentación, fue afirmado de una manera tan poderosa que él dijo, de eso estoy seguro, de que nadie me va a poder separar del amor de Dios. Amén. Tercero, ¿qué es lo que la tentación trae? Me perfecciona, me afirma, pero después dice versículo 10, y Él mismo os fortalezca. Él mismo os, ¿qué? Fortalezca. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos por Dios, hermanos? ¿Quieres ser fuerte? La fortaleza viene, hermanos, cuando resistimos la tentación. Una y otra y otra y otra vez. Tenemos que entender eso, hermanos. Es el ejercicio. Es el ejercicio. Si hacemos lo que Dios dice, esto es su voluntad, vamos a ejercitar la voluntad de Dios. Si hacemos lo que el diablo dice, vamos a ejercitar la voluntad del diablo. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 6, ustedes van a leer que Dios dice a través de Pablo, no presentes tu cuerpo al pecado. Presenta tu cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Y la razón por la cual tú y yo vamos a pasar por tentaciones es porque Dios quiere que nuestro hombre espiritual sea fuerte. Y la única manera como eso ocurre es cuando estamos enfrentando la tentación del diablo mismo. Porque ahí es donde vamos a tener que ser fuertes. Tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, nunca menosprecies las tentaciones. Te van a hacer fuertes. Amén. Ahora, ojo aquí. No estoy diciendo que cedamos a la tentación, que caigamos en la tentación para ser perfeccionados, para ser afirmados, para ser fortalecidos. Es lo contrario. Somos perfeccionados, somos afirmados, somos fortalecidos cuando resistimos la tentación. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo sobrios, velando y resistiendo firmes en la fe. Por último, vean el versículo 10. ¿Qué otra cosa hace el Señor? Y Él mismo os establezca. Ahora, quiero que noten que dice aquí que Dios mismo hace eso. El diablo te va a atacar, pero cuando tú sales victorioso de esa tentación, Dios personalmente te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. ¿Saben lo que establecer quiere decir, hermanos? Es poner la fundación.
Cuando tú vas a construir una casa, haces un hoyo y pones la fundación. ¿Será importante la fundación, hermanos? Sí. Si no tienes una buena fundación, no importa cómo construyas la casa para arriba, se va a caer. Y entre más alto quieras construir el edificio, la fundación tiene que ser más profunda y más sólida. Tú y yo, y nuestra vida en Cristo. Pablo dijo, cada uno de vosotros vea cómo construye. Dios es quien ha puesto la fundación y la fundación es Cristo Jesús. Y algunos van a construir con madera, heno y hojarasca y otros van a construir con oro, plata y piedras preciosas. Y la obra de cada uno de ustedes será ¿qué? Probada. Pero recuerden, la fundación es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Dios quiere construir en tu vida y en la mía un ministerio poderoso, un ministerio fuerte, un ministerio de alto nivel. Pero para que Él pueda hacer eso en tu vida, tiene que poner en ti una fundación muy fuerte. ¿Y cómo lo va a lograr? Él permite que el diablo te tiente para que tú resistas. Y luego viene otra tentación y tú resistes. Y eventualmente llegas a ser una persona que resiste tanta tentación que tu fundación es absolutamente fuerte y sólida y vas a tener un ministerio poderoso, un ministerio de grande alcance, de alta altura. Señor está buscando esto en tu vida y en la mía porque Él quiere usarnos. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que la lucha es contra el diablo. Él te quiere hacer pedazos, quiere apartarte de la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Resistir en la fe. Vamos a velar, esto es orar, y vamos a estar siempre sobrios. No practiquemos ningún pecado para que nuestro juicio sea correcto. Y Dios te va a fortalecer, te va a establecer, a perfeccionar y afirmar. Amén. Y en el versículo 11 terminamos con esto. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro cerrando este párrafo aquí? Él dice, mira una cosa, por toda la eternidad Dios va a tener dominio sobre tu vida y sobre la mía. Es últimamente, hermanos, lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Yo quiero que Dios controle mi vida al 100%. Y yo sé que es el deseo de tu corazón. Pero ahorita, en este momento, estoy en este cuerpo humano. Y este cuerpecito, aunque se ve tan bonito, hermanos, tiene una naturaleza pecaminosa. Y mi tendencia es el pecado. Pero en Cristo Jesús, ahora puedo vencer toda tentación. Él me ha capacitado para ello y me ha dado instrucciones en lo que hemos leído hoy para ser exitoso. No caigas, no sucumbas ante la tentación, porque va a ser un desastre muy grande. El diablo te va a hacer pedazos, me va a hacer pedazos. Pero recuerda el objetivo aquí, es que Dios tenga dominio sobre ti. Lo va a tener eventualmente en la eternidad. Él va a quitarte esta naturaleza pecaminosa. No vamos a tener que lidiar más con esto. Recuerden, el diablo un día va a estar en el lago de fuego y nunca más va a tentarnos. Amén. Eso va a ser el fin de él, hermanos. Y tú y yo vamos a estar sin pecado en el cielo, glorificados con Dios para siempre, disfrutando este dominio que es por los siglos de los siglos. Y nosotros todos decimos, amén. Padre bueno.